El corazón financiero de Santiago de Chile, apodado Sanhattan, se erguía como un bosque de cristal y acero, un monumento a la ambición y al poder. Cada torre era un testamento de fortunas construidas, de negocios cerrados en salas de juntas, con vistas panorámicas a la cordillera de los Andes. En el piso 35 de la torre más imponente, la sede de Innovatec, una de las empresas tecnológicas más grandes de América Latina, el aire mismo parecía costar más caro. Los suelos de mármol, pulido, reflejaban las luces LED del techo con un brillo frío y perfecto. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el tecleo rítmico de los teclados y el susurro de los sistemas de ventilación. Era un ambiente diseñado para impresionar, para intimidar, un ecosistema donde la apariencia lo era todo y la debilidad no tenía cabida. En este escenario de poder y perfección calculada, un hombre desentonaba de manera casi violenta. Sentado en una silla de diseño minimalista en la zona de recepción, Alejandro Rojas parecía una reliquia de otro tiempo. A sus 65 años, vestía un pantalón de tela gastado, una camisa sencilla pero limpia, y unos zapatos que habían visto décadas de servicio. Sostenía en su regazo una vieja carpeta de cartón con sus documentos, sus manos nudillosas y curtidas por una vida de trabajo que contrastaba con las manos manicuradas de quienes pasaban a su lado. Era invisible para la mayoría, una sombra en un mundo de brillos y reflejos. Nadie podía imaginar que ese hombre, con su aspecto humilde y su mirada tranquila, era el arquitecto de todo lo que lo rodeaba, el fundador y dueño mayoritario de Innovatec, una empresa que había nacido en su garaje 40 años atrás. Alejandro, bajo el alias de Antonio Gómez, estaba allí para una entrevista de trabajo para el puesto de personal de mantenimiento. Hacía meses que le llegaban informes anónimos sobre el ambiente tóxico que se vivía en esa sucursal, la más rentable de la compañía. Hablaban de una cultura del miedo, de una presión insostenible y de un gerente que gobernaba con mano de hierro. En lugar de confiar en los fríos datos de los informes de recursos humanos, Alejandro, un hombre que siempre había creído en el valor de ver las cosas con sus propios ojos, decidió experimentar la realidad de su empresa desde la perspectiva más vulnerable. Quería saber si el alma de la compañía que había construido con tanto esfuerzo, basada en el respeto y la meritocracia, todavía existía, o si se había perdido en la carrera por los beneficios. El epicentro de esa cultura tóxica era Ricardo Vargas, el gerente de la sucursal, un hombre de 40 y pocos años, impecablemente vestido con un traje italiano de miles de dólares y un reloj que era más caro que un coche. Ricardo era la personificación de la arrogancia corporativa. Caminaba por los pasillos como un emperador por sus dominios, su mirada evaluando constantemente a sus empleados, buscando cualquier signo de imperfección. Para él, el éxito no se medía solo en números, sino en el nivel de temor que podía inspirar. Creía firmemente que la gente era un recurso más, un engranaje en la maquinaria que debía ser presionado hasta su límite para extraer el máximo rendimiento. La empatía era una debilidad y la amabilidad una estupidez. De repente la puerta de cristal de la oficina de Ricardo se abrió de golpe, y el gerente salió como una exhalación, su rostro enrojecido por la ira. En su mano sostenía unas hojas de papel que agitaba con violencia. Se dirigió directamente al escritorio de Sofía, una joven asistente que llevaba apenas 6 meses en la empresa. Sofía era una chica brillante y trabajadora, de una familia humilde, que había conseguido ese trabajo con mucho esfuerzo y soñaba con hacer carrera en la empresa. Pero desde su llegada se había convertido en el blanco favorito de las humillaciones de Ricardo, quien parecía disfrutar minando su confianza. ¿Se puede saber qué es esta basura?, gritó, arrojando los papeles sobre su escritorio y haciendo que el café que ella tenía al lado se derramara. Hay un error de cálculo en la segunda página, un error que nos podría haber costado un cliente. ¿Es que no sabe hacer nada bien? ¿Sientes la tensión de esta injusticia? Si te gustan las historias que exponen la verdad y luchan por los valores correctos, quédate con nosotros. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace y comenta desde qué país nos estás viendo. Queremos construir una comunidad global que crea en el poder de la integridad,
La joven se encogió en su silla, su rostro pálido por la vergüenza. Señor Vargas, yo lo revisé 3 veces. Quizás el dato original que me pasaron, intentó explicar con voz temblorosa, pero Ricardo la interrumpió con un gesto despectivo. No me interesan sus excusas, me interesan los resultados, y sus resultados son mediocres. Quizás este puesto le queda grande. Hay cientos de personas ahí fuera rogando por una oportunidad como esta. Personas competentes. La humillación era pública, deliberada, diseñada para convertirla en un ejemplo para el resto de la oficina, que observaba la escena en un silencio sepulcral, nadie atreviéndose a intervenir. Alejandro, desde su silla, sentía cómo una ira fría y profunda comenzaba a hervir en su interior. Fue entonces cuando la mirada de Ricardo se posó en él. El gerente lo escudriñó de arriba abajo, con una expresión de puro desdén, como si estuviera mirando un insecto. ¿Y usted qué? Mira, espetó. ¿Quién ha dejado entrar a esta persona? Señorita, ¿también es responsable de convertir mi recepción en un albergue para indigentes? Se acercó a Alejandro, su costosa colonia invadiendo el espacio personal del anciano. Cogió la carpeta de Antonio con la punta de los dedos como si estuviera contaminada. Entrevista para mantenimiento. Ya veo. Creemos en dar oportunidades, pero también en mantener una imagen. Y usted, señor, no encaja en la imagen de Innovatec. El clímax de la humillación llegó con una crueldad calculada. Sobre el mostrador de la recepción había un vaso de agua. Ricardo lo cogió y mientras seguía hablando, fingió un tropiezo, derramando el agua fría sobre la carpeta y los pantalones de Alejandro. ¡Oh, qué torpe!, exclamó con un sarcasmo que no intentaba ocultar. Los papeles de la solicitud, el currículum que Alejandro se había inventado con tanto esmero para parecer creíble, quedaron empapados e ilegibles. ¡Qué lástima! Supongo que tendrá que volver otro día. O mejor no. No nos llame, nosotros le llamaremos. Con una sonrisa de satisfacción, Ricardo se dio media vuelta y regresó a su oficina de cristal, dejando a Alejandro solo, empapado y humillado en medio de la recepción. Alejandro se quedó inmóvil por un momento, el agua fría goteando de su pantalón al suelo de mármol. El silencio en la oficina era ahora aún más pesado, cargado de la vergüenza colectiva de los testigos. Sintió las miradas de reojo, la mezcla de lástima y alivio, de no ser ellos el objetivo. El dolor que sintió no era por el insulto personal. Su ego había sido templado por décadas de éxitos y fracasos. Lo que le dolía era el alma de su empresa. Ver cómo los valores de respeto y dignidad que él había cimentado eran pisoteados con tanta arrogancia por un hombre que representaba a su compañía. Por un instante, la tentación de levantarse, caminar hacia esa oficina y desatar el infierno fue casi irresistible. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Mientras se levantaba lentamente para marcharse, con el peso de la decepción sobre sus hombros, sintió un toque suave en su brazo. Era Sofía. La joven, con los ojos todavía enrojecidos por la humillación, lo había seguido discretamente hasta el pasillo de los ascensores, lejos de la mirada del gerente. En su mano le ofrecía un pañuelo de papel y una copia nueva del formulario de solicitud que había impreso rápidamente. «Señor, por favor, disculpe lo que acaba de pasar», susurró, su voz llena de una sinceridad que conmovió a Alejandro. «El señor Vargas, él no representa a todos los que trabajamos aquí. Por favor, no se rinda por su culpa. Usted merece una oportunidad como cualquier otra persona». Ese pequeño gesto de bondad, en ese mar de miedo e indiferencia, fue como un faro en la oscuridad. Sofía se estaba arriesgando. Si Ricardo la hubiera visto, la habría despedido en el acto. Y sin embargo, eligió la compasión por encima de la precaución. Le mostró a Alejandro que la semilla que él había plantado 40 años atrás no estaba muerta. Estaba latente, sobreviviendo en el corazón de gente buena como ella, esperando una oportunidad para volver a crecer. En ese momento, la decisión de Alejandro cambió. No iba a ser un despido rápido y furioso. Iba a ser una lección que Ricardo Vargas y toda la oficina jamás olvidarían. Alejandro tomó el formulario nuevo. Sus ojos se encontraron con los de Sofía y le dedicó una sonrisa pequeña, pero genuina. «Muchas gracias. Señorita, es usted muy amable», dijo con una voz tranquila,
Quizás lo intente de nuevo mañana. Volvió a casa, no a su modesto apartamento alquilado para la farsa, sino a su lujosa residencia en las afueras de la ciudad. La rabia inicial había dado paso a una determinación helada. Pasó el resto de la tarde y parte de la noche al teléfono, no con abogados, sino con su círculo de confianza más cercano, el director ejecutivo que él mismo había formado, el jefe de la junta directiva y su asistente personal de toda la vida. No se trataba de una venganza, sino de una restauración. Al día siguiente, el ambiente en la oficina de Innovatec era el de siempre, tenso y productivo. Ricardo Vargas llegó con su habitual aire de superioridad, habiendo olvidado por completo al anciano del día anterior. Para él, solo había sido un pequeño ejercicio de poder, una forma de reafirmar su autoridad. A media mañana, convocó a todo su equipo a la sala de juntas principal para una de sus habituales reuniones de motivación, que no eran más que sesiones de crítica y presión. Estaba en medio de un discurso sobre la importancia de la imagen y la agresividad en los negocios cuando, sin previo aviso, las grandes puertas de roble de la sala se abrieron. La asistente de Ricardo entró con el rostro pálido y nerviosa. «Señor Vargas, tiene visita», balbuceó. Detrás de ella entró un grupo de hombres de aspecto serio y poderoso. Eran los miembros de la junta directiva de Innovatec, llegados en un 1900 vuelo privado desde la capital. Liderando el grupo estaba el director ejecutivo, un hombre al que Ricardo idolatraba y temía a partes iguales. La sala se quedó en un silencio absoluto. Ricardo palideció, su mente trabajando a toda velocidad para entender qué estaba pasando. ¿Una auditoría sorpresa? ¿Una reestructuración? Se puso de pie, forzando una sonrisa de bienvenida. «Señores, qué inesperada y grata sorpresa. Si hubieran avisado, les habría preparado una presentación de nuestros últimos logros». El director ejecutivo no le devolvió la sonrisa. Su rostro era una máscara de granito. «No estamos aquí por los logros, Ricardo. Estamos aquí por un asunto de cultura corporativa». Hizo un gesto hacia la puerta y entonces la verdadera sorpresa entró en la sala. Era Antonio Gómez, el anciano del día anterior, pero la transformación era asombrosa. Ya no llevaba ropas gastadas, sino un traje de lana gris, de un corte exquisito y discreto, que gritaba elegancia sin esfuerzo. Ya no caminaba encorvado sino erguido, con una autoridad tranquila que llenaba la habitación. Su mirada ya no era humilde, sino afilada y penetrante. Se detuvo en el centro de la sala y todos los ojos se posaron en él. Ricardo Vargas lo miró, su cerebro negándose a procesar lo que veía. La confusión dio paso a la incredulidad y finalmente a un pánico helado que le recorrió la espina dorsal. Reconoció el rostro, pero no podía reconciliarlo con la figura de poder que tenía delante. Sofía, que estaba sentada en una esquina de la sala, también lo miró, y su boca se abrió en un gesto de asombro absoluto. El director ejecutivo rompió el silencio, su voz resonando en la sala. «Ricardo, creo que no has tenido el placer de ser presentado formalmente. Permíteme. Este es el señor Alejandro Rojas, fundador, presidente del consejo y accionista mayoritario de Innovatec». El nombre cayó como una bomba en la sala. Alejandro Rojas era una leyenda, una figura casi mítica en la empresa. Se había retirado de la vida pública hacía años, y muy pocos empleados nuevos conocían su rostro. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un terror puro y abyecto. Recordó cada palabra insultante, el gesto de derramar el agua, la sonrisa burlona. Todo pasó ante sus ojos en una secuencia de horror. Quiso hablar, disculparse, pero las palabras no salían de su boca. Estaba atrapado, expuesto en su mezquindad ante el hombre al que había humillado y que, en 1900, realidad, era el dueño de su universo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Alejandro dejó que el silencio se prolongara por un momento, permitiendo que el peso de la revelación se asentara en cada persona de la sala. Luego comenzó a hablar. Su voz no era fuerte, pero tenía una gravedad que obligaba a la atención. No había ira en su tono, sino una profunda y palpable decepción. Hace 40 años, comenzó, su mirada recorriendo el rostro de cada empleado.
Fundé esta empresa en mi garaje con dos principios no negociables: crear la mejor tecnología y tratar a cada persona, desde el ingeniero hasta el conserje, con el mismo respeto y dignidad. Creía que el éxito no significaba nada si perdíamos nuestra humanidad en el camino. Hizo una pausa y luego su mirada se clavó en Ricardo. Ayer vine a esta oficina, mi oficina, pretendiendo ser un hombre en busca de una oportunidad para trabajar. Quería ver si esos principios seguían vivos, y en su lugar encontré un reino construido sobre el miedo, la arrogancia y la humillación. Vi a un líder que disfruta degradando a su gente, que juzga el valor de una persona por la ropa que viste y que cree que el poder le da derecho a ser cruel. No levantó la voz, pero cada palabra era un golpe, un martillo que demolía la fachada de Ricardo. El gerente, ahora blanco como el papel, solo podía bajar la cabeza, incapaz de soportar la mirada del fundador. Usted, señor Vargas, continuó Alejandro, su voz ahora con un filo de acero, no solo me humilló a mí, humilló el legado de esta empresa, humilló a cada empleado que trabaja duro cada día bajo su tiranía. Derramó agua sobre una solicitud, pero en realidad lo que hizo fue manchar los valores fundamentales de Innovatec. Y eso es algo que no puedo y no voy a tolerar. Se giró hacia el director ejecutivo. Está despedido. Efectivo inmediatamente. Su equipo de seguridad lo escoltará fuera del edificio. Su finiquito será el mínimo que exija la ley. No se llevará nada más de esta empresa, porque nunca entendió lo que realmente significa ser parte de ella. La sentencia fue final, irrevocable. Ricardo no protestó. Sabía que era inútil. En un instante, su mundo de poder y prestigio se había derrumbado, reducido a cenizas por su propia arrogancia. Mientras dos guardias de seguridad entraban discretamente en la sala y se colocaban a su lado, Alejandro se dirigió al resto del equipo. «Esto no termina aquí», dijo, su voz ahora más suave. «Esto es un nuevo comienzo. El miedo se acaba hoy. La intimidación se acaba hoy. A partir de hoy, vamos a reconstruir la cultura de esta sucursal sobre los cimientos del respeto, la colaboración y la empatía». Entonces hizo algo que nadie esperaba. Caminó a través de la sala hasta llegar a donde estaba sentada Sofía, que lo miraba con una mezcla de asombro y temor. Alejandro le sonrió, la misma sonrisa amable que le había dedicado Antonio en el pasillo. En medio de la oscuridad de ayer, dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Vi una luz. Vi a una joven que, a pesar del riesgo personal, eligió la bondad. Una persona que demostró más valor e integridad en un simple gesto que el que su gerente demostró en todo su mandato. Sofía se sonrojó sin saber qué decir. «Señorita Sofía», continuó Alejandro, «ayer me ofreció un formulario de solicitud. Hoy yo quiero ofrecerle uno a usted. Quiero que lidere un nuevo departamento que vamos a crear. El Departamento de Cultura y Bienestar del Empleado. Su trabajo será asegurarse de que nadie en esta empresa vuelva a sentirse como usted se sintió ayer. Su misión será asegurarse de que la voz de cada empleado sea escuchada y valorada. Le ofrezco un aumento de sueldo del 50% y la autoridad para implementar los cambios que crea necesarios. ¿Acepta?». La sala entera contuvo la respiración. Sofía, con lágrimas de incredulidad y gratitud en los ojos, solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de hablar. La salida de Ricardo Vargas fue silenciosa y patética. El hombre que minutos antes era un tirano, ahora era solo una figura encogida, escoltada fuera de su propio reino. En cuanto la puerta se cerró tras él, una extraña mezcla de alivio y júbilo recorrió la sala de juntas. La gente empezó a mirarse, a sonreír tímidamente, como si despertaran de una larga pesadilla. Alejandro se quedó un rato más, respondiendo preguntas, escuchando las preocupaciones que durante tanto tiempo habían sido silenciadas y asegurando a todos que el cambio era real y que él personalmente lo supervisaría. Por primera vez en meses, la gente salió de esa sala de juntas no con miedo, sino con esperanza. Los 6 meses siguientes fueron testigos de una transformación radical. La oficina, antes un lugar de tensión y ansiedad, se convirtió en un espacio de colaboración y energía positiva. Bajo la dirección de Sofía, que demostró ser una líder nata, empática pero increíblemente eficaz,
Se implementaron nuevas políticas, canales de comunicación abiertos, programas de reconocimiento para todos los niveles y una política de tolerancia cero al acoso. La productividad, en lugar de disminuir sin la presión de Ricardo, se disparó. La gente, sintiéndose valorada y segura, comenzó a innovar, a compartir ideas, a trabajar en equipo. El alma de la empresa estaba siendo restaurada, latido a latido. Alejandro Rojas, fiel a su palabra, se convirtió en una presencia habitual en la oficina. No como un supervisor, sino como un mentor. Se le podía ver a menudo en la cafetería, charlando con los nuevos becarios o sentado con los equipos de desarrollo, escuchando sus ideas. Se había reenamorado de la empresa que había creado, no por sus cifras de beneficios, sino por su gente. Un día, mientras caminaba por la recepción, vio a un joven, modestamente vestido y visiblemente nervioso, esperando para una entrevista. Le recordó a sí mismo, a Antonio. Alejandro se acercó, le sirvió una taza de café de la máquina y se la ofreció con una sonrisa. «Tranquilo, hijo», le dijo. «Bienvenido a Innovatec. Aquí, lo que llevas dentro es lo único que nos importa». El joven lo miró, agradecido, sin saber que estaba hablando con el dueño de la empresa, pero sintiendo por primera vez ese día que estaba en el lugar correcto. Esta historia nos deja una lección poderosa y atemporal. Nos recuerda que un título, un traje caro o una oficina con vistas no definen el valor de una persona. El verdadero liderazgo no se impone con miedo, se inspira con respeto. La arrogancia puede construir imperios temporales, pero solo la humildad y la empatía pueden crear legados duraderos. Nos enseña que en el teatro de la vida y los negocios todos desempeñamos un papel, pero nuestro verdadero carácter se revela en cómo tratamos a aquellos que creemos que no pueden hacer nada por nosotros. ¿Alguna vez has presenciado un acto de injusticia en el trabajo y has deseado que la verdad saliera a la luz? Comparte tu pensamiento en los comentarios. Deja un corazoncito si crees que la integridad y el carácter son más importantes que el estatus y la apariencia. Suscríbete para más historias que nos recuerdan que la verdadera fortaleza reside en la bondad y que la justicia a veces llega de las formas más inesperadas. Y si estás de acuerdo en que la forma en que tratas a una persona lo dice todo sobre ti, comenta, el carácter lo es todo.